Existe un terror primario que reside en la vastedad del océano, no en sus tormentas, ni en sus monstruos, sino en su silencio. El mar abierto es la máxima expresión del aislamiento, un lugar donde el hombre invierte millones en tecnología para crear una burbuja de seguridad que, cuando se rompe, nos recuerda cuán vulnerables somos. La historia del Eurídice y su tripulación no es la de un naufragio, sino la de una evaporación perfecta, un misterio que se desarrolla en la quietud absoluta del Atlántico Central, donde un yate de lujo se convirtió en un sarcófago flotante de la lógica. Nadie está a salvo, ni siquiera en el centro de su propia fortaleza naval, si el mar decide cambiar las reglas. Nos adentraremos en la rutina del capitán Marco Valera y la extraña tranquilidad que precedió al terror. Si la idea de ser borrado sin rastro en el mar te genera una intriga profunda, te invito a dejar tu teoría más inquietante en los comentarios sobre lo que realmente pudo haber sucedido. Tu análisis es vital para desenmascarar el silencio del océano. El capitán Marco Valera, con 55 años, era un perfeccionista del mar. Excomandante naval, su vida se regía por la disciplina, la redundancia en la seguridad y una fe ciega en la tecnología moderna. El Eurídice, su yate de lujo de 18 metros, no era solo un barco, sino la prueba flotante de su dominio sobre la imprevisibilidad del Atlántico. Su viaje, un crucero de placer con 3 tripulantes, Ana, la joven y alegre cocinera, y 2 marineros expertos, era metódico. Cada vela, cada coordenada, cada informe meteorológico era revisado y registrado con una precisión casi obsesiva. El narrador investigador nos muestra un hombre que no dejaba lugar al azar, un detalle crucial para entender por qué la escena final es tan absurda. Los últimos días del Eurídice fueron de una serenidad engañosa. Los informes de satélite confirmaban lo que Valera ya sabía. Estaban en una zona de mar de vidrio y viento cero, un fenómeno de calmas ecuatoriales que transforma el océano en un espejo inmenso e inmóvil. La última comunicación registrada por satélite fue un informe de posición de rutina, con Valera confirmando que se prepararían para la cena. Ana, la cocinera, envió un último selfie a un amigo, mostrando la mesa de la cabina puesta para la última cena del viaje, un elegante montaje con sopa caliente en tazones y copas de vino llenas. Un instante de normalidad burguesa que sería brutalmente interrumpido. La detección del Eurídice ocurrió 3 días después, a miles de kilómetros de cualquier ruta de navegación establecida. Un carguero panameño, desviado por un fallo en el sistema de radar, lo encontró a la deriva. Desde lejos parecía un yate normal, pero la inactividad de las velas y la ausencia de figuras en la cubierta alertaron al capitán del carguero. El Eurídice era una nave fantasma perfectamente funcional, con las luces encendidas, el motor en punto muerto y el equipo de radio en modo de escucha. La imagen de un navío en calma total, abandonado en aguas tranquilas, ya era, en sí misma, una anomalía que desafiaba la lógica naval. El abordaje reveló la escena de un crimen sin violencia, una última cena intocada. La mesa de la cabina estaba intacta, con la comida servida, pero sin una sola cucharada. Las sillas estaban dispuestas con orden y los vasos llenos. No había señales de lucha ni de sangre. Todos los botes salvavidas estaban asegurados en su sitio y el equipo de emergencia completo permanecía a bordo, sellado. Esta evidencia cero indicaba que la tripulación no había abandonado el navío por una tormenta, por un fuego o por una avería. Salieron de forma metódica y simultánea de una fortaleza intacta, dejando atrás la certeza de la vida. El narrador investigador examina el punto central de la anomalía, el diario de bordo del capitán Valera, abierto sobre la mesa de navegación. La última entrada terminaba horas antes de la cena, registrando la posición y la calma meteorológica. Sin embargo, justo al lado del diario, había un detalle espeluznante. Los prismáticos de Valera, que no deberían haber sido necesarios de noche y en mar de vidrio, estaban sobre la mesa, con una de sus lentes rota por un impacto mínimo, casi como si el capitán hubiera reaccionado a algo visual con pánico súbito antes de la cena.
Este minúsculo detalle era la primera grieta en el relato de la calma absoluta. La única forma lógica de que una tripulación de 4 marineros profesionales abandone un yate de lujo y perfectamente seguro en mar de vidrio es bajo una coerción inmediata e incontrolable. Pero, ¿qué fuerza externa podría ter subido al barco, forzado la salida de 4 personas y desaparecido sin dejar huellas de abordaje, ni siquiera en el metal pulido de la cubierta? La búsqueda de cualquier otro rastro, huellas, fluidos o daños estructurales en el Eurídice resultó inútil. El navío se convirtió en un misterio náutico de proporciones legendarias. Un testimonio de que el mar no solo se traga a los barcos, sino que también puede aspirar a sus tripulantes sin dejar un solo rastro físico de la catástrofe. La investigación del Eurídice se transformó rápidamente en un ejercicio de negación. Las autoridades navales, al abordar el yate, esperaban encontrar la confirmación de un asalto violento. Buscaron casquillos de bala, manchas de sangre o la puerta de la cabina forzada, pero el yate permanecía inmaculado. La policía forense tuvo que aceptar la conclusión. Si los 4 tripulantes fueron secuestrados, los atacantes actuaron con una precisión quirúrgica y un control absoluto sobre la escena, eliminando cualquier rastro de lucha o de abordaje. Lo más inquietante es que en la bodega de seguridad del capitán Valera, el dinero en efectivo y una caja fuerte permanecían intactos, descartando el móvil del robo simple. El Eurídice no fue saqueado, fue vaciado. Esta evidencia cero física obligó a los investigadores a mirar más allá de los crímenes convencionales y a considerar la posibilidad de una coerción ambiental o de un fenómeno desconocido en alta mar. El foco de la investigación se dirigió entonces al corazón tecnológico del yate. Un barco de las características del Eurídice registra automáticamente todas las variables de navegación. El equipo de rescate descubrió que el sistema de navegación por satélite y el radar estaban funcionando, pero el GPS principal había sido desconectado manualmente en el momento en que la cena fue servida. No fue un fallo eléctrico, fue una acción consciente. El narrador investigador subraya que para un hombre de la disciplina de Valera, apagar el GPS en mar abierto era el equivalente a volar a ciegas. Este acto solo tenía sentido si Valera o alguien a bordo quería ocultar la posición del yate en el momento exacto en que algo anómalo comenzó a ocurrir. Este detalle marcó el primer indicio de que la tripulación no estaba siendo simplemente atacada, sino que estaba reaccionando a un evento que deseaban mantener en secreto. La teoría del motín, aunque brevemente considerada, fue rápidamente descartada por la ausencia de motivos y la evidencia de la comida servida para todos. ¿Por qué preparar la cena si se planeaba una revuelta violenta? Además, la cocinera, Ana, no tenía antecedentes ni conexión conocida con los marineros que pudieran justificar una conspiración contra el capitán. El abandono del Eurídice fue un evento que requirió una conformidad total de la tripulación, lo que eliminó la posibilidad de un conflicto interno. Los 4 salieron juntos, en un acto que parece coordinado, pero no por acuerdo mutuo, sino por una fuerza superior que anuló la voluntad individual. La policía naval se encontró en un callejón sin salida. Su informe se redujo a una tautología. La tripulación desapareció porque desapareció. Pero la búsqueda de testimonios externos, incluso a miles de kilómetros de distancia, reveló una pista que había sido inicialmente ignorada por las autoridades locales. El narrador investigador introduce el testimonio de un náufrago rescatado días antes en una región cercana. Un hombre rescatado de un bote salvavidas de otro accidente, completamente ajeno al Eurídice. Este hombre, recuperándose en el hospital, describió a los investigadores haber presenciado en el mar un fenómeno que catalogó como una alucinación. Luces submarinas intensas que subían desde las profundidades, acompañadas de un sonido de vibración profunda que le causó una náusea extrema. Aunque el testimonio del náufrago fue inicialmente descartado como delirio de la deshidratación, la ubicación de las luces submarinas coincidía con la zona donde el capitán Valera había desconectado su GPS. El narrador investigador traza la conexión crucial.
El capitán Valera, con su formación naval, podría haber reconocido el fenómeno o la vibración como algo peligroso o clasificado, lo que explicaría su pánico y la necesidad de ocultar las coordenadas de su navío. Esta teoría introduce el primer elemento de la conspiración o de la anomalía tecnológica submarina, alejando el misterio de la piratería y acercándolo al terror de lo desconocido. El foco regresa a la cabina del capitán. El fragmento de los prismáticos rotos, la única violencia visible, ahora cobra un nuevo significado. Si Valera estaba reaccionando a las luces submarinas o a un pulso acústico, el impacto en los prismáticos podría haber sido su último intento desesperado por ver o medir lo que estaba sucediendo en el agua, justo antes de que el fenómeno se volviera insoportable. Este pequeño daño sugiere que Valera tuvo un momento de pánico visual o auditivo justo antes de que el GPS fuera apagado y de que la escena fuera abandonada. La clave del misterio yace, literalmente, en el sonido y la visión que atacó a la tripulación. La investigación había pasado de la presunción de un motín o un crimen a la certeza de que algo invisible y poderoso había forzado la evacuación del Eurídice. La tripulación abandonó un refugio seguro con los botes en su lugar, la comida caliente y el motor en marcha, solo para escapar de algo que no venía de las nubes, sino de las profundidades. Este es el punto en que el mar, un enemigo predecible, se transforma en un agente silencioso e incomprensible. Hemos descubierto que la tripulación no fue atacada por piratas, sino por un fenómeno que atacó su mente. Pero la prueba más escalofriante, la que nos lleva al pánico final de Valera y al sonido que los obligó a abandonar su propia cena, aún está por ser revelada. No te atrevas a irte, porque si continúas, escucharás el pulso sónico que vació el Eurídice. La verdad está a solo un zumbido de distancia. Descartada la piratería y el motín interno, la investigación se centró en la posibilidad de un error naval catastrófico. La teoría más simple era que el capitán Valera, a pesar de su experiencia, había cometido un error de cálculo que llevó a una falla estructural o a una explosión de gas a bordo, forzando la evacuación. Sin embargo, una inspección forense detallada del Eurídice desmintió cualquier fallo técnico. El casco estaba intacto, el motor funcionaba perfectamente y los tanques de combustible y gas estaban sellados sin fugas. Además, si hubiera habido una amenaza de explosión, la tripulación habría tenido tiempo de usar los botes salvavidas de forma organizada, pero estos seguían en sus cunas. La perfección técnica del navío, combinada con el abandono total, hizo que la policía naval se rindiera a la idea de que la catástrofe había sido invisible, algo que no podía ser medido con detectores de humo o medidores de presión. La segunda línea de investigación que se agotó fue la de la negligencia ambiental. Aunque el mar estaba en calma, la posibilidad de un encuentro con un fenómeno natural súbito, como un mini tsunami o un remolino, fue considerada. No obstante, el análisis de los registros sísmicos y meteorológicos de la zona en las fechas críticas no reveló ninguna anomalía. El Eurídice fue abandonado en un entorno de calma oceánica absoluta. El narrador investigador contrasta la imagen romántica de la navegación con la realidad. El océano no había sido hostil, había sido extrañamente silencioso. Este silencio, la ausencia de viento y olas, se convirtió en el elemento más aterrador de la escena. El capitán Valera sabía lidiar con el caos. Fue el orden inexplicable lo que lo derrotó. El enigma del GPS desconectado a mano continuó siendo la pieza central que orientaba la investigación hacia lo deliberado. Para un marino con la obsesión de Valera por el registro, apagar el rastreo era un acto de subversión total. Los investigadores exploraron el pasado de Valera y descubrieron que, en sus años de servicio naval, había estado destinado a una zona de exclusión marítima en el Atlántico, un área conocida por albergar pruebas de armamento sónico durante la Guerra Fría. Esta conexión reveló que Valera no solo estaba familiarizado con la tecnología militar de baja frecuencia, sino que podría haberla reconocido al instante. Su acto de apagar el GPS
y sus prismáticos rotos sugieren que vio o escuchó algo que no quería reportar, decidiendo ocultar la posición de su encuentro. Esta nueva perspectiva introdujo la teoría de la conspiración naval oculta. La zona donde el Eurídice fue encontrado, aunque fuera de las rutas comerciales, estaba cerca de un antiguo campo de pruebas. La hipótesis era que una nación o una corporación privada estaba realizando pruebas de sonar activo o de armamento acústico submarino con propósitos experimentales. El zumbido que causó la náusea del náufrago y la reacción del capitán Valera podría haber sido un pulso sónico dirigido, diseñado para incapacitar o para forzar el abandono de la zona. Valera, al reconocer la firma sónica, pudo haber sabido que el peligro no era la criatura marina, sino el propio hombre. Para fundamentar esta teoría, el narrador investigador contactó a un ex-ingeniero naval que había trabajado en sistemas de guerra acústica. El experto confirmó que un pulso de baja frecuencia, infrasonido, puede causar pánico incontrolable y psicosis de escape en los mamíferos, incluidos los humanos, sin dejar marcas físicas. Esto explicaría por qué los tripulantes abandonaron el barco en un estado de pánico violento, a pesar de la calma exterior. Su mente les dijo que el navío era tóxico, que debían salir inmediatamente. La última cena, intocada, se convierte en la prueba de que el ataque fue instantáneo y químico-acústico, forzando la evacuación antes de que pudieran dar la primera cucharada. La investigación se encontraba ahora en la confrontación final entre la lógica naval y la evidencia sónica. Se había descartado el fracaso humano. La única respuesta que quedaba era la intervención externa. La fuerza que forzó el abandono venía de debajo del mar y no de la superficie. El caso ya no era sobre el misterio de la desaparición, sino sobre el misterio del pulso que los echó. ¿Fue un fenómeno geológico raro, como una emisión de gas metano que generaba vibraciones, o la mano fría de un programa militar secreto? La verdad, al igual que los tripulantes, estaba escondida bajo las olas. La narrativa nos conduce ahora inexorablemente al momento del ataque sónico. El único testigo de la verdad no es el capitán, sino el dispositivo de grabación oculto en la cabina. Lo que el narrador investigador revelará a continuación no es una teoría, sino la evidencia acústica que nos transporta al instante preciso en que el zumbido se elevó y el capitán Valera se vio obligado a romper sus prismáticos en un acto de desesperación total. El Eurídice fue un barco perfectamente seguro atacado por un sonido. ¿Crees que fue tecnología militar o un fenómeno natural anómalo? Ayúdanos a desvelar este misterio. Comparte este documental en tus redes sociales y etiqueta a 3 amigos que amen el suspense. En el próximo segmento, escucharás el pulso que vació el yate. La pieza que faltaba para pasar de la especulación a la certeza del ataque se encontraba oculta, testimonio del capitán Valera. Durante la revisión exhaustiva de la cabina, se descubrió un pequeño dispositivo de grabación de audio, camuflado dentro del panel del equipo de radio principal. Valera, el hombre obsesionado con la seguridad y la documentación, había instalado esta caja negra clandestina para registrar cualquier comunicación inusual o fallo técnico, un acto que, irónicamente, se convertiría en la única voz de la tragedia. La tarjeta de memoria contenía más de 20 horas de grabaciones, y justo al final, en el momento que coincidía con la hora de la cena, se encontraba el fragmento final de 90 segundos que documentó la verdad inaceptable: el sonido que vació el Eurídice. El narrador investigador nos guía ahora al instante exacto en que la fortaleza de lujo se transformó en una trampa de pánico. El audio recuperado comienza con el ruido ambiente normal de una cena tranquila. El tintineo suave de los cubiertos, el sonido de la sopa en las cucharas y el suave murmullo de la conversación. La tripulación está relajada, ajena al abismo que se abre bajo ellos. En el segundo 35, sin preámbulos, la atmósfera sonora se rompe. Un zumbido grave, lento y profundamente resonante emerge, no desde el exterior, sino como si vibrara desde el casco del propio yate. Los expertos en acústica lo catalogaron como un sonido de infrasonido, por debajo de los 20 hercios, capaz de inducir pánico y desorientación
sin ser completamente audible. Este zumbido va incrementando su volumen y su intensidad, convirtiendo el murmullo de la cena en una sinfonía de terror que la mente humana no está equipada para procesar. La voz del capitán Valera, metódica y controlada, es la primera en romperse. Al segundo 45, su voz es registrada, tensa y urgente, un grito ahogado que no puede escapar de la grabadora. Bloquead el radio. Ahora. Eso no es viento. La instrucción es clara. Valera reconoce la naturaleza del sonido como una amenaza externa y busca silenciar las comunicaciones para evitar que la fuente sepa que han sido detectados. La voz de Ana, la cocinera, es la siguiente. «Capitán, mire el agua. No es negro, es...». Su frase se corta con una exclamación aguda, lo que implica que el zumbido no era solo una amenaza acústica, sino que tenía una manifestación visual en el océano, tal vez las luces submarinas del náufrago. La amenaza había dejado el reino del sonido para entrar en el de la vista. El zumbido alcanza su clímax al minuto y 10 segundos. El capitán Valera grita una orden ininteligible, una mezcla de pánico y desesperación militar, seguida por un sonido claro y nítido de vidrio destrozándose. El narrador investigador confirma que este es el sonido de los prismáticos rompiéndose, o posiblemente, el fragmento de la lente que fue encontrada en la cabina. Este ruido es crucial. Confirma que el capitán intentó romper la cabina para escapar de la presión o para obtener una visión más clara de lo que fuera que estaba viendo en el mar. El pánico se había instalado, obligando al hombre más disciplinado del Atlántico a abandonar su entrenamiento y buscar una huida irracional. La evidencia acústica se une a la evidencia forense. El sonido del vidrio quebrado que ocurrió dentro de la cabina se alinea con la conclusión de que la tripulación estaba intentando salir desesperadamente de un espacio que, bajo el efecto del infrasonido, se había vuelto tóxico e insoportable. Este no fue un escape tranquilo, fue una expulsión violenta orquestada por la frecuencia. Después del sonido de la rotura del vidrio, la grabación capta 4 sonidos metálicos rápidos y contundentes, interpretados como el sonido de los tripulantes subiendo la escalera de la cabina a toda prisa, antes de que el micrófono solo registre el sonido del zumbido y la estática. La grabación termina abruptamente, no con el silencio del mar, sino con el ruido digital del fallo de la grabadora causado por el pulso sónico, la última víctima de la agresión acústica. El contenido del audio obligó a las autoridades a aceptar la verdad. La tripulación no fue atacada por piratas, sino que fue expulsada del Eurídice por una fuerza que operaba a través de las ondas sonoras y la presión psicológica. La última cena quedó intacta porque el ataque fue demasiado rápido para comer, pero lo suficientemente lento para que Valera intentara documentarlo. La narrativa nos ha llevado al borde de lo creíble. El Eurídice no es un navío fantasma por la maldición, sino por la tecnología o geofísica que utilizó el mar en calma como su arma definitiva. El capitán Valera no fue derrotado por el mar, fue derrotado por una frecuencia que él mismo sabía que existía en las profundidades de ese Atlántico, pero que no pudo prever que lo atacaría directamente a bordo de su propia fortaleza. La evidencia acústica del pulso sónico transformó la investigación del Eurídice de un misterio de abandono a un enigma de alta tecnología o de profunda anomalía geológica. El narrador investigador nos guía ahora a través de las teorías que la razón rechaza, pero que la física del infrasonido valida. La primera y más escalofriante hipótesis se centró en la conspiración militar. Dada la experiencia de Valera con sistemas de guerra acústica y la proximidad del yate a una antigua zona de pruebas navales, la posibilidad de que el pulso sónico fuese un arma experimental activada accidentalmente o deliberadamente para despejar un área no podía descartarse. Expertos en guerra submarina consultados sugirieron que la tecnología moderna puede generar un haz sónico focalizado capaz de inducir náuseas incapacitantes y pánico total, sin dejar marcas en el casco. El ataque no buscaba hundir el yate, sino vaciarlo, eliminando cualquier testigo de una operación secreta. Esta teoría de la intervención humana se vio reforzada por un detalle que el capitán Valera registró en su bitácora días antes.
la recepción de coordenadas que no existen a través del radio, un hecho que pasó inadvertido en el informe inicial. El narrador investigador revela que un análisis espectral de las frecuencias de radio registradas por el equipo de Valera mostró una interferencia de patrón regular, muy similar a las transmisiones cifradas utilizadas por las agencias de inteligencia naval en operaciones submarinas. El capitán, al recibir estas coordenadas falsas, pudo haber entendido que estaba cruzando un límite invisible, una zona de exclusión activa. Su acto de desconectar el GPS, por lo tanto, no fue pánico, sino un intento desesperado de evitar el rastreo y la identificación justo antes de que el ataque sónico se activara para eliminar a los intrusos no identificados. El segundo camino especulativo se adentra en lo abisal. El zumbido constante y creciente del infrasonido que forzó la evacuación también podría tener un origen natural. La teoría de la anomalía geológica sugiere que la zona donde el Eurídice fue encontrado se asienta sobre una chimenea hidrotérmica profunda o una falla submarina que, periódicamente, libera grandes volúmenes de gas o energía. Esta liberación podría generar ondas de presión de baja frecuencia, de tal magnitud que actuaran como un golpe sónico natural, capaz de perturbar la mente humana. Esta explicación, aunque desprovista de malicia humana, es igualmente aterradora, pues sugiere que el océano es capaz de generar armas biológicas de forma espontánea, obligando a los navegantes a abandonar sus barcos como un mecanismo de defensa del ecosistema. El narrador investigador contrasta las dos narrativas del terror, la Guerra Fría submarina y el pulso de la naturaleza. Ambos explican la evacuación por pánico, pero la clave para el veredicto residía en el destino final de la tripulación. Si fuese un fenómeno natural, la tripulación habría tenido la oportunidad de sobrevivir en el mar, pero no se encontró rastro de Marco Valera, Ana o los dos marineros. Si, por otro lado, fuese una operación militar, la eliminación de la evidencia biológica habría sido la prioridad absoluta. La ausencia de los cuerpos y la evidencia de que los botes salvavidas estaban en su lugar inclinan la balanza hacia una intervención deliberada que eliminó a los testigos inmediatamente después de que el ataque sónico los forzara a abandonar el navío. La narrativa de la última cena se convierte en el clímax de la intervención. Los tripulantes fueron atacados en el momento de mayor vulnerabilidad y calma. El narrador investigador insiste en que el ataque sónico fue tan efectivo porque se manifestó en el área de seguridad del yate, forzando a Valera a destruir sus propios prismáticos en un intento desesperado por entender lo que ya estaba dentro de su mente. El terror no vino de una ola gigante, sino de la violación de su propia percepción, un ataque psicológico que dejó el barco en un estado de perfecta paz exterior, contrastando con el caos interno que forzó su huida. La única forma de avanzar es encontrar la evidencia que confirme si Valera logró registrar la causa de la interferencia en sus últimos instantes. Un registro que podría existir solo si el capitán había presenciado la fuente del pulso. El foco se dirige al último objeto roto que dejó el capitán, el pedazo de vidrio de la cabina. Este fragmento, al ser analizado con nuevas técnicas forenses, prometía revelar la trayectoria y la fuerza del impacto que lo rompió. La verdad está escondida bajo el mar, entre teorías de sonar secreto y gases abisales. Queremos saber qué arma crees que atacó el Eurídice. Únete a nuestra comunidad de investigación y déjanos saber tu teoría más audaz. Utiliza el código MILAPulsoSónico en tu comentario. En el próximo segmento, revelaremos la última evidencia que confirma la violencia del pánico en la cabina. El misterio del Eurídice se había reducido a interpretar la violencia del capitán Marco Valera en un entorno de calma total. La última pieza de evidencia, el fragmento de vidrio roto hallado en la cabina, se convirtió en el foco de un análisis forense exhaustivo. Los expertos no solo determinaron que el vidrio se había roto de dentro hacia afuera, lo que descartaba cualquier impacto externo, sino que la fuerza aplicada en el punto de fractura sugería un golpe desesperado, no un accidente. Este hallazgo confirmó que la tripulación no se fue de forma tranquila ni coordinada. Fueron expulsados por un pánico extremo inducido, y el capitán,
El hombre que amaba el orden intentó destruir la propia cabina para escapar del tormento sónico. La rotura del vidrio es la prueba tangible de la violencia psicológica que el infrasonido ejerció sobre la tripulación, obligándoles a abandonar su refugio con una urgencia que superó la lógica de utilizar los botes salvavidas. El narrador investigador regresa al diario de bordo de Valera, que yacía abierto sobre la mesa de navegación. Aunque la última entrada formal era sobre el clima, un examen minucioso de la página anterior, que había sido parcialmente doblada, reveló una anotación a lápiz que no estaba destinada al registro oficial. Escrita de forma apresurada y con una letra temblorosa, la nota decía: coordenadas F-19. No son náuticas. Frecuencia baja. Está aquí. Debo cortar el registro. Visto la luz. Esta confesión final establece dos hechos cruciales. Primero, Valera no solo detectó la anomalía, sino que la identificó como una frecuencia controlada, F-19. Y segundo, que tuvo una confirmación visual, la luz, que lo llevó a desconectar el GPS, sabiendo que su encuentro era de naturaleza clasificada. La anotación de las coordenadas F-19 proporcionó una pista escalofriante para la teoría de la conspiración naval. Un analista de la OTAN en retiro, familiarizado con los códigos de la Guerra Fría, identificó el patrón F-19 no como una coordenada geográfica, sino como el código de una frecuencia de sonar experimental utilizada en la disuasión submarina. El capitán Valera, al reconocer esta firma sónica y la luz que la acompañaba, posiblemente la señal de un dron submarino, comprendió que el yate estaba siendo bombardeado por un arma no letal destinada a despejar el área. Su pánico no fue ciego, sino la reacción calculada de un militar que sabía que el peligro no era la criatura marina, sino la propia tecnología del hombre. El narrador investigador conecta la evidencia final: el sonido del pulso sónico, la anotación de la frecuencia F-19 en el diario, y la necesidad desesperada de Valera de romper el vidrio de la cabina convergen en una única verdad. La tripulación no tuvo tiempo de pensar. La frecuencia sónica creó una psicosis de evacuación masiva e instantánea, forzándolos a saltar del yate para escapar del dolor y la presión en sus oídos. El sonido metálico de los 4 tripulantes subiendo la escalera, registrado en la caja negra, fue el último sonido de la tripulación en su fortaleza. Un sonido de huida desesperada. El misterio de la desaparición se resuelve entonces en la confirmación del mecanismo de coerción. El Eurídice fue vaciado por un pulso sónico de origen desconocido, militar o geológico, forzando el abandono en mar abierto. La última cena, intocada, es el monumento a la velocidad del ataque. Valera, en su último acto como marino, logró dejar la clave de su perdición: el código de la frecuencia y la prueba de la luz que la acompañaba. Pero la pregunta esencial permanece: ¿por qué, después de abandonar el yate, los 4 tripulantes desaparecieron sin rastro en el mar calmo, sin usar los botes salvavidas? El caso se cierra oficialmente como desaparición en condiciones marítimas anómalas. Esta clasificación, aunque vaga, reconoce que la causa no fue el mar, sino una fuerza que lo utiliza como vehículo. La tripulación fue víctima de una guerra invisible o de una anomalía natural que se manifiesta con la precisión de un arma. Lo que el capitán Valera vio en esa luz, antes de que el pánico lo obligara a abandonar su navío, se ha ido con él al abismo. Hemos desvelado la frecuencia y el código del miedo, pero el Atlántico guarda el paradero final de la tripulación. ¿Crees que fueron rescatados por la entidad que activó el pulso o que sucumbieron inmediatamente al mar? Comenta tu última teoría y suscríbete para estar al tanto de futuras investigaciones en aguas profundas. Ahora nos enfrentaremos al legado del silencio que dejó el Eurídice. El Eurídice fue remolcado a puerto, un yate de lujo inmaculado, pero marcado por el horror de su abandono. El caso se cierra con una conclusión técnica. La tripulación fue forzada a la evacuación por un pulso sónico de baja frecuencia, activado en una zona anómala del Atlántico Central. Pero el narrador investigador insiste en que esta conclusión no satisface,
pues no responde a la pregunta fundamental: ¿dónde están los cuerpos? Los 4 botes salvavidas estaban a bordo, y el mar estaba en calma de espejo. Incluso en el pánico, un marinero profesional no abandonaría un bote. El vacío dejado por Marco Valera y su tripulación es la prueba final de que lo que los atacó no solo los expulsó del navío, sino que también los eliminó del mar, sin dejar rastro de una batalla con el agua, una eficiencia que apunta a una tecnología o a un fenómeno que no deseaba testigos. La historia del Eurídice se convierte así en una advertencia sobre la arrogancia tecnológica. Marco Valera, el hombre que confió en el GPS y en el casco de acero de su yate, fue derrotado por una amenaza que era indetectable para su radar. El pulso sónico, la frecuencia F-19, es la prueba de que en las profundidades del océano residen fuerzas, ya sean militares o geológicas, que no se rigen por las leyes de la navegación. El mar no los hundió, los repelió con una fuerza que violó su mente. El legado de Valera se reduce a esa nota escrita apresuradamente, el código de la frecuencia y la admisión de haber visto la luz, un testamento críptico que confirma que el mayor peligro en el mar ya no es el iceberg, sino la guerra invisible que se libra bajo las olas. El terror de este caso reside en la ausencia de un cierre. Las familias no tienen cuerpos que enterrar, ni una causa de muerte que lamentar. Solo les queda la imagen de la última cena intacta. Una sopa fría y copas llenas, símbolos de la vida que fue interrumpida de forma antinatural en un instante. El narrador investigador subraya que, aunque la mente quiere creer en un rescate secreto o en un final rápido, la realidad es más cruel. El mar ha aceptado a la tripulación en su misterio, negando a los vivos la consuelo de la verdad. El vacío dejado por Ana, la cocinera, y los 2 marineros es un eco que resuena en la cabina vacía del yate, un recordatorio de que las profundidades del Atlántico aún guardan sus secretos más sombríos. La perfección del abandono del Eurídice es el factor más inquietante de la narrativa. La tripulación no luchó contra la fuerza sónica, sino que obedeció su instinto primario de escape. El yate, por lo tanto, no es solo un barco abandonado. Es un monumento al pánico inducido, una prueba de que la mente humana puede ser manipulada a distancia. El caso se convierte en un punto de referencia para los misterios de desapariciones en el mar sin un motivo claro, un precedente que obliga a los investigadores a considerar la coerción acústica como una posibilidad real en cualquier mar en calma. La lección es que la seguridad de un navío es solo tan fuerte como la salud mental de su tripulación. El narrador investigador cierra la reflexión contrastando la majestuosidad del Atlántico con su malevolencia silenciosa. El capitán Valera, el hombre que creía dominar el mar, fue derrotado por algo que no hacía ruido en el sonar, sino en su cabeza. La luz que vio Valera antes de romper el vidrio es el último símbolo de este misterio. Era la luz de un submarino secreto, la manifestación de un ser abisal o una alucinación inducida por la frecuencia. La verdad, al igual que los tripulantes, fue tragada por la vasta e indiferente extensión del océano. El legado del Eurídice es el miedo a lo que no se puede ver. El yate, aunque rescatado, permanece como un navío marcado por el terror, un recordatorio flotante de que la tecnología y la lógica humana tienen límites claros cuando se enfrentan a las fuerzas invisibles del planeta. El mar, en su silencio, nos ha enseñado que la amenaza más grande no viene de la superficie, sino de las profundidades que nos hablan con una frecuencia que nos obliga a dejar todo y a huir hacia lo desconocido. Y así cerramos la investigación de la tripulación del Eurídice. La evidencia está completa, pero la respuesta final es la propiedad exclusiva del Atlántico. La única certeza es que en el centro de la calma más absoluta se esconde la posibilidad del pánico más violento, un destino que no permite testigos ni despedidas.